¿Podemos ser felices? ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿Cuáles son los medios que nos conducen a ella? ¿En qué debemos esforzarnos para lograrla? Y en definitiva, ¿qué es la felicidad? En la clase de hoy nos dedicaremos a responder estos interrogantes de la mano de dos pensadores centrales de la historia intelectual de Occidente, Aristóteles y Tomás de Aquino. Comencemos por el primero de ellos. Aristóteles era hijo de Nicómaco, médico del rey de Macedonia, y había nacido en esta gira en el año 384 a.C. En un principio, deslumbrado por Platón, su maestro, adhirió a su postura filosófica, pero más tarde fue separándose de esta y elaborando su propio sistema. A la muerte de Platón, dejó Atenas y viajó a Macedonia, donde el rey Filipo II le propuso que fuera el educador de su hijo Alejandro. Cuando éste llegó al trono, Aristóteles volvió a Atenas y fundó su propia escuela, llamada Peripatética o el Liceo, dedicándose exclusivamente a escribir y enseñar. Acusado de impiedad en el año 323 a.C. por miembros del Partido Nacionalista Ateniense, Aristóteles no quiso que se cometiera un nuevo crimen contra la filosofía y, a diferencia de Sócrates, aceptó el exilio, abandonando Atenas e instalándose en Calcidia, donde falleció al año siguiente. Entre sus obras cabe mencionar el Organon, la retórica, la poética, la política y la física. Ahora bien, ¿cómo responde Aristóteles a la pregunta ¿qué es el bien? El filósofo comienza reflexionando que toda actividad dentro de cualquier campo ha de tener necesaria, imprescindiblemente, un fin. Para aquel que realiza una acción, ésta se le presenta además como capaz de reportarle un bien. Así se llega, en el primer párrafo de la Ética a Nicómaco, libro que según parece Aristóteles dedicó a su hijo Nicómaco, a la identificación de ambos conceptos. Toda actividad tiende a un fin que es a la vez un bien. Siendo como son muy numerosas las actividades humanas, también lo son los fines que nos podemos proponer. Aristóteles da algunos ejemplos relacionados con las artes y las ciencias. El fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval el navío, etc. Además, no todos los fines son jerárquicamente iguales. Algunos son más importantes que los demás, y así los primeros subordinan a los segundos. Advertimos entonces que se presentan ante el hombre verdaderas cadenas de fines, cuyos eslabones no constituyen en última instancia sino medios. Sin embargo, no es suficiente hablar de fines finales en el sentido de fines que se persiguen por sí mismos. Para que nuestro desear tenga un sentido, es imprescindible que todos nuestros fines converjan hacia un fin último que valorice a los demás. A ese fin último lo denomina Aristóteles bien supremo, o sumo bien, y lo compara con el blanco al que deben apuntar los arqueros. Pero, ¿cuál es y dónde está el sumo bien? Aristóteles señala que tanto el vulgo como la gente culta lo identifican con la felicidad, noción que incluye tanto la de comportarse bien como la de vivir bien. Pero no todos coinciden respecto de aquello en lo que reside. ¿Cómo se puede reconocer al sumo bien? ¿Qué requisitos debe reunir para ser tal? El primero es ser siempre deseado por sí mismo y no por otra cosa, esto es, ser absolutamente final. Y el segundo, tornar la vida amable por sí solo, es decir, ser autosuficiente. Esta última noción se relaciona con las de perfección y autarquía. El bien supremo tendrá que ser el más elevado y como tal, permitir al hombre gobernarse a sí mismo. A continuación, Aristóteles analiza los distintos géneros de vida en los que los seres humanos han creído encontrar la felicidad. El placer, los honores, que corresponden a la vida política, y la riqueza. Con respecto al primero, si bien es final, ya que no se busca con miras a otra cosa, no vuelve al hombre autárquico, ya que lo lleva a depender del objeto de placer, como ocurre en el caso del alcohol, el tabaco o las drogas, por ejemplo. Y en segundo lugar, tampoco es digno del hombre dotado de un alma racional.
Al elegir una vida adecuada al ganado, dice Aristóteles, la mayoría se muestra totalmente abyecta. Con respecto al segundo, tampoco es admisible, ya que los honores están más en quien los da que en quien los recibe. Como tales, podríamos añadir, pueden ser entregados y quitados arbitrariamente, mientras que el verdadero bien debe ser algo propio y difícil de arrancar del sujeto. Y además, los que los persiguen lo hacen para persuadirse a sí mismos de su propia virtud, con todo lo cual dejan ver claramente que aún en su propia estimativa, la virtud es superior a la honra. Finalmente, tampoco es aceptable la riqueza, porque la vida de lucro es antinatural, los negocios, es decir, los procedimientos usados para adquirir riquezas, destruyen el ocio, que es el tiempo libre dedicado a la reflexión, y es claramente un medio y no un fin en sí mismo. En este punto nos preguntamos nuevamente, ¿en qué consiste la felicidad? Para establecerlo mejor, Aristóteles comienza preguntándose cuál es la actividad específicamente humana. Da por supuesto que la hay, ya que, por una parte, cada parte del cuerpo tiene para él una función determinada, así por ejemplo el ojo, la mano y el pie, y por otra parte cada miembro de la sociedad tiene, dentro de ella, la suya, así por ejemplo el escultor, el albañil y el zapatero. Hay que dejar de lado las funciones vegetativas, la nutrición y la reproducción, pues éstas las comparte el hombre con todos los seres vivos. Tampoco podrá ser puramente humana la vida sensitiva, compuesta de sensaciones y sentimientos, porque también los animales poseen ese conocimiento aportado por la sensación y esas conmociones afectivas que producen placer o dolor. Lo único que falta considerar, dice Aristóteles, es la parte racional, y como ésta es privativa del ser humano, ha de ser por lo tanto su función propia. El hombre, según la concepción aristotélica, es razón. Toda su excelencia reside en su capacidad de pensar. Pero hay dentro de la actividad racional dos partes. Una, puramente teórica, especulativa, cognoscitiva, inmortal, que posee la razón, y otra práctica, que no sobrevive a la corrupción del cuerpo y que obedece a la razón. Esta última dirige la vida apetitiva, la que a su vez escucha sus consejos y se torna mesurada, equilibrada. Para que esa función propia del hombre, que a su vez engendra una actividad, constituya el sumo bien, basta agregarle una cualidad, la excelencia. Así, Aristóteles ha llegado a proporcionar las notas determinantes del fin último, a saber, primero, la función propia del hombre, segundo, el ejercicio o la actividad, y tercero, la excelencia o la perfección. De ellas resulta que el sumo bien es el ejercicio perfecto de la función propia del hombre. Y al hablar de excelencia, nos estamos refiriendo a la noción de virtud. Aclara todavía Aristóteles respecto del sumo bien que es la actividad racional según la más alta virtud y a través de toda la vida. Según la más alta virtud, pues hay muchas virtudes, algunas superiores a otras, y durante toda una vida, porque, como dice Aristóteles, así como una golondrina no hace verano, un breve tiempo de felicidad no hace al hombre bienaventurado. La excelencia es, entonces, un tipo de hábito que tiene que ver con la repetición de acciones virtuosas. Siendo dos las actividades racionales del hombre, las virtudes han de clasificarse a su vez en dos grupos. Las virtudes éticas, morales o de carácter, y las virtudes dianoéticas o intelectuales. Las del primer grupo son las que resultan de la obediencia impuesta por la razón a los instintos. Provienen, por lo tanto, de la parte práctica de la misma y constituyen el término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Aristóteles señala además que son hábitos de elección. La mayor dificultad estriba en evitar caer en un extremo, que es, según el filósofo, lo que sucede generalmente en la juventud, que es la edad de los excesos. Pues una vez en este, es casi inevitable caer en el opuesto. Así, por ejemplo, se pasa con relativa facilidad de la humildad a la presunción. Hay tres virtudes morales que Aristóteles destaca. El valor, que es el equilibrio entre la cobardía, la exagerada sensación de miedo, y la temeridad,
la inconsciencia ante el peligro; la templanza, que media entre el libertinaje, la entrega total del hombre al placer, y la insensibilidad, la carencia absoluta de inclinación hacia él; y la dulzura o mansedumbre, que está entre un exceso, la cólera, la irritabilidad, y un defecto, la flema, la impasibilidad. También se refiere a otras virtudes éticas: la generosidad, equidistante del despilfarro y la avaricia; la veracidad, que media entre la fanfarronería y la disimulación; y la amabilidad, que se encuentra entre la adulación y la aspereza. Podemos acotar finalmente que la virtud ética más elevada es la justicia, que se relaciona directamente con la noción de término medio, ya que la idea de justicia implica la de equilibrio. Las del segundo grupo provienen de la parte teórica de la razón y tienden a lograr un conocimiento. Son, por orden creciente de importancia, el arte, que nos permite crear obras bellas aplicando habilidades y con la ayuda de reglas; la ciencia, que nos permite conocer las leyes naturales; la sabiduría práctica o prudencia, que nos permite discriminar adecuadamente el justo medio y conducirnos rectamente en la vida; la razón intuitiva, por la que captamos los axiomas matemáticos y los principios lógicos; y, finalmente, lo más elevado, la sabiduría teórica, que nos permite descubrir las primeras causas y los primeros principios. Estamos ya en condiciones de decir cuál es la más alta virtud y en qué consiste la vida feliz para Aristóteles. Es la vida dedicada a la búsqueda de la sabiduría. El filósofo justifica lo anterior de la siguiente manera: en la vida contemplativa encontramos la autosuficiencia o independencia propias del sumo bien. La vida contemplativa es la única que se ama por sí misma, porque de ella no resulta nada fuera de la contemplación, mientras que en la acción práctica nos preocupamos más o menos por algún resultado ajeno a la acción. La felicidad, además, parece consistir en el reposo, ya que trabajamos para reposar y hacemos la guerra para vivir en paz. Los actos de las virtudes prácticas tienen lugar en la política o en la guerra, y las acciones en esos campos parecen no tener descanso. La felicidad perfecta del ser humano radica entonces en aquella actividad suya que presenta la nota de independencia, reposo y ausencia de fatiga. Esta no es otra que la vida entregada a la búsqueda de la sabiduría. Ahora veamos en qué puntos Tomás de Aquino continúa la doctrina ética aristotélica. Pero antes, una breve presentación de este autor. Tomás de Aquino, nacido en el año 1225 en las proximidades de Aquino, teólogo dominico, alumno y luego profesor en la Universidad de París, adhirió a la tendencia de apertura al conocimiento racional y científico que marcó el siglo XIII. Sin embargo, es justo decir que, con este dominico que murió a los 49 años, camino al Concilio de Lyon, esta tendencia se vio por fin cristalizada en una obra tan completa y amplia que los tomistas posteriores poco han podido agregarle. Algunos colaboradores de Tomás le proporcionaron la traducción del corpus aristotélico, aún de las partes que estaban prohibidas, por haber sido introducidas en el mundo occidental por los pensadores árabes, entre ellos Averroes. Y allí encontró la base óptima para conciliar el conocimiento revelado de Dios y la investigación científica de los hechos naturales. Sin negar la supremacía de la fe, Tomás reivindicó el valor de la razón como facultad cognoscitiva. Esta nueva filosofía se encuentra comprendida en la Suma Teológica, obra que abarca desde reflexiones acerca de la naturaleza hasta el tema de Dios, pasando por la metafísica general, el hombre y la moral, y donde podemos ver cómo, en términos de Humberto Eco, Tomás cristianizó a Aristóteles y proporcionó a la Iglesia un sistema doctrinal que la puso de acuerdo con el mundo natural. En su doctrina ética podemos apreciar coincidencias importantes con el pensamiento aristotélico. La ética o filosofía práctica que propone Tomás se encuentra enmarcada por el sistema arquitectónico que constituye su doctrina, donde cada disciplina se encuentra íntimamente relacionada con las otras,
por lo que aislar una de ellas y pretender describirla sin aludir a las demás es sumamente difícil. Es por esto que presentaremos a continuación los elementos no solo de ética, sino también de antropología filosófica, metafísica especial y nociología. Tal como lo hizo Aristóteles, Tomás sostiene que todos los hombres obran por un fin y que los diversos fines pueden ser, a su vez, medios para la obtención de otro fin, formando una cadena o una serie de cadenas que se unen en una cúspide constituida por el fin último, que es, para todos los hombres, como pensaba Aristóteles, el sumo bien. Sin embargo, Tomás, partiendo de la revelación cristiana, afirma que todo el universo, incluido el hombre, ha sido creado por un ser perfecto, eterno, infinitamente poderoso e inteligente, que da razón de ser al orden natural del cosmos, de los seres animados y del hombre. Dios es la causa primera de todas las criaturas, y éstas son orientadas, en conformidad con su propia naturaleza, a su perfección, es decir, a Dios, quien se constituye de este modo en causa primera y fin último de la creación, alfa y omega de todos los seres. ¿Podemos afirmar entonces que todos los hombres buscan su propia perfección, tal como lo hacen los demás seres naturales? No, porque el hombre, por ser la criatura más elevada en la jerarquía natural, está dotado de libertad, de modo que tenderá hacia su fin último o se apartará de él con cada una de sus acciones libres. El hombre, el ser creado más importante en el orden natural, puede decir no a su propia perfección, a su fin último, a Dios. Habíamos afirmado antes que todo hombre busca la felicidad, pero, por lo que acabamos de afirmar, no todo hombre tenderá a la verdadera felicidad o bienaventuranza, es decir, a Dios. ¿En qué otros bienes puede buscar el hombre la felicidad? ¿Y por qué Tomás afirma que solo Dios brinda la única felicidad genuina? Siguiendo un camino similar al que había emprendido Aristóteles, Tomás analiza los distintos tipos de bienes en los cuales el hombre puede buscar la felicidad, los clasifica y señala para cada uno por qué no pueden brindar al hombre la bienaventuranza. Los bienes finitos o creados pueden ser, por un lado, del cuerpo o del alma, y por otro lado pueden ser externos o internos. Los externos del cuerpo, como las riquezas, son solo medios para obtener un fin, pero los internos, como la salud, la perfección física o el placer sensible, tampoco constituyen fines en sí mismos, porque el cuerpo es un medio al servicio del alma. Los externos del alma, a su vez, como el honor, la gloria y la fama, no son en sí mismos una perfección, sino que la suponen en quien las recibe. Entre los bienes internos del alma están el alma misma y sus facultades, la inteligencia y la voluntad. Pero las potencias anímicas se ordenan a sus actos y estos a sus objetos, de modo que las potencias son medios y no fines en sí mismos. Son instrumentos que posee el alma para realizar sus actos. La potencia está tomada como facultad, es decir, como capacidad para. Estas potencias se definen por sus actos. Así, por ejemplo, la potencia auditiva no es lo mismo que la potencia visual, porque el acto de oír no es lo mismo que el de ver. Solo hay un bien infinito e increado, y este es Dios. El conocimiento de Dios brinda la única felicidad total para el hombre. El ir descartando los distintos bienes para afirmar como conclusión que solo Dios puede constituir la felicidad para el hombre es el primer camino que emprende Tomás, y tal como lo hiciera Aristóteles, ensaya una segunda vía para afirmar la misma conclusión, que es la siguiente. El alma tiene, como se dijo antes, dos potencias o facultades, la inteligencia y la voluntad. La voluntad es el apetito que tiende al bien, pero no es capaz de conocer por sí mismo, sino que apetece aquello que la razón le muestra. La razón, en su aspecto teórico, es capaz de conocer o aprender la esencia de las cosas, y por conocer la esencia, conoce en forma universal. Este conocimiento es diferente del que nos brindan los sentidos, que se refiere siempre a cosas singulares. Así, por ejemplo, no vemos el concepto pájaro, sino un pájaro que está posado sobre la rama del árbol que tenemos enfrente, mientras que por medio de la razón formamos el concepto de pájaro, que es universal. La razón práctica, a su vez,
es aquella capaz de conocer el bien. Por lo tanto, puede conocer el bien universal y este es el objeto de la voluntad. Sin embargo, los diversos bienes naturales, por ser limitados, no constituyen ese bien universal, sino que participan, en mayor o menor medida, del bien. Dicho en otros términos, nuestra voluntad apetece el bien, pero a nuestro alrededor no encontramos el bien, sino distintos bienes, algunos mejores que otros. Y nosotros no deseamos estos bienes por lo que tienen de limitados, sino porque, en cierta medida, tienen algo bueno. Sin embargo, la voluntad nunca quedará completamente satisfecha, puesto que ella desea el bien ilimitado y no lo encuentra en el orden natural. No obstante, ese bien existe y es Dios. El alma podrá gozar de esa plenitud que brinda la felicidad total recién en el otro mundo. Sin embargo, la vida contemplativa puede en la tierra adelantarnos algo de la vida después de la muerte mediante el conocimiento, aunque muy limitado, de Dios. Podemos diferenciar entonces dos tipos de felicidad, una imperfecta y natural, propia de esta vida, y otra perfecta y sobrenatural, inaccesible durante nuestra actual existencia. ¿Cuál es el medio para encaminarnos a Dios ya en esta vida? ¿Cómo debo obrar para no contradecir mi propia naturaleza, que me indica que debo acercarme a Dios? Para lograrlo, debemos obrar bien, pero no una o dos veces, sino siempre. Y al obrar bien repetidamente, adquiriremos las virtudes que son disposiciones estables para obrar bien, es decir, refuerzos que reciben nuestras facultades y que les facilitan obrar rectamente. Tomás clasifica las virtudes en dos grandes grupos, las virtudes intelectuales y las morales. Las primeras perfeccionan al intelecto, las segundas, la voluntad y los apetitos. Las virtudes morales, tal como sostenía Aristóteles, constituyen un término medio entre un exceso y un defecto, y son tres: la justicia, que lleva a obrar bien dando a cada uno lo suyo, la fortaleza, que modera el temor y la audacia, y la templanza, que modera los apetitos de la parte concupiscible. La virtud intelectual principal es la prudencia, que nos permite determinar en cada situación concreta dónde está el término medio. Esta virtud, por lo tanto, rige a las otras, de manera que, cuando se obra rectamente, los apetitos sensibles se encuentran guiados por la razón. Al obrar guiados por la razón, estaremos obrando también conforme a la ley natural, que orienta nuestros actos hacia el fin último, es decir, Dios, puesto que la ley natural participa de la ley eterna de la providencia divina, que rige el curso de toda la creación. Hasta aquí los contenidos de la clase de hoy. Hemos visto la ética aristotélica y la ética de Tomás de Aquino, notando las similitudes en cuanto a la apropiación que el segundo realiza del primero. Al momento de realizar las actividades y de participar del foro, no olviden leer el material complementario que encontrarán en la plataforma.